Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con el corazón latiendo fuerte, porque hoy nos sumergimos en una historia que estoy seguro, muchos de ustedes conocen y adoran con locura. Hoy vamos a hablar de amor, de romance, de esas chispas que saltan inesperadamente y por supuesto, de dos personas que nos hicieron soñar a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vamos a hablar solo de Love is in the Air, esa serie que nos robó el aliento, sino del lugar que, meses después de que la serie los uniera en la pantalla, consolidó su relación en la vida real, el restaurante que fue testigo de su amor. Para los que son nuevos en el canal, o quizás no estén tan familiarizados con el maravilloso y a veces enrevesado mundo de las series turcas, permítanme presentarles a estos dos increíbles actores. Kerem Bürsin, con su mirada cautivadora que te hipnotiza y su sonrisa que desarma a cualquiera, capaz de encender la pantalla con su sola presencia. Un hombre que irradia carisma y talento a raudales. Y Hande Erçel, con su belleza radiante y natural, que parece salida de un cuento de hadas, y su talento indiscutible, capaz de emocionar y conquistar a todos con cada interpretación. Juntos son una combinación explosiva, una fuerza de la naturaleza. Son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y a nivel internacional, su fama no para de crecer, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Juntos protagonizaron Love is in the Air Senkalkam, en turco, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Y es que ¿quién no se enamoró perdidamente de la historia de Eda y Serkan? ¿Quién no soñó con un amor como el de ellos? ¿Quién no suspiró con cada encuentro, con cada mirada, con cada beso? Pero y esto es lo realmente fascinante, lo que nos dejó boquiabiertos, lo que nos hizo creer en la magia, lo que nos hizo creer en el amor verdadero, lo que empezó como una ficción en la pantalla, traspasó la barrera y se convirtió en una realidad. Ahora, antes de que sigamos adelante, porque sé que están ansiosos por saber más, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas, sobre las últimas noticias de sus actores preferidos, sobre curiosidades, análisis y, por supuesto, sobre esas historias de amor que tanto nos inspiran y nos hacen suspirar. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de nada. Únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Y ahora sí, con el corazón latiendo con fuerza, a sumergirnos en la apasionante historia de Kerem y Hande. Como les decía, Love is in the Air fue el punto de partida. La chispa, la química, la conexión entre Kerem y Hande era innegable, palpable, evidente para cualquiera que viera la serie. En cada escena, en cada mirada, en cada roce se podía sentir esa conexión especial, esa magia que a menudo solo ocurre una vez en la vida, esa electricidad que salta y te electriza por completo. Pero durante la emisión de la serie, cuando los fans y los medios de comunicación especulaban y deseaban que esa chispa se trasladara a la vida real, ambos negaron rotundamente estar involucrados sentimentalmente. Decían que eran grandes amigos, que se llevaban genial, que disfrutaban mucho trabajando juntos, que se complementaban a la perfección, pero nada más. Y claro, muchos fans, entre los que me incluyo, nos quedábamos con la duda, soñando con que esa magia, esa conexión, esa química fuera real, que traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. Queríamos creer en el amor verdadero, en el amor que nace de la amistad y se convierte en algo más profundo. Queríamos creer en Eda y Serkan en la vida real. Los meses pasaron, Love is in the Air llegó a su fin, dejándonos un vacío enorme en el corazón, pero también la esperanza de que la historia de Eda y Serkan continuara, aunque fuera fuera de la pantalla. Los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande continuaban, alimentados por la evidente química que compartían, pero ni Kerem ni Hande confirmaban nada. Silencio absoluto. Sin embargo, las señales eran cada vez más evidentes, como pequeñas migas de pan que nos guiaban por el camino del amor. Fotos juntos aunque supuestamente casuales, mensajes en redes sociales con guiños y gestos que solo ellos parecían entender, comentarios sutiles que dejaban entrever una complicidad especial, pequeños detalles que alimentaban la esperanza de los fans, esa llama que no se apagaba, esa certeza de que algo más estaba sucediendo. Y entonces llegó el momento en que las especulaciones se confirmaron. El momento en que el amor se hizo tangible, real, innegable. Fue en ese restaurante un lugar especial, un refugio, un santuario para ellos, donde se materializó el amor, donde la conexión se hizo oficial, donde la magia se convirtió en realidad. Un lugar que no solo fue un escenario de encuentros románticos, sino que se convirtió en un símbolo de su relación.
Un lugar que selló su amor, que guardó sus secretos, que fue testigo de sus risas, sus confidencias, sus momentos más íntimos. Un lugar donde, lejos de las cámaras, de los flashes, de las miradas curiosas y del escrutinio público, Kerem y Ande podían ser ellos mismos, disfrutar de su compañía, fortalecer su vínculo, amarse sin reservas y sin la presión de la fama. Un lugar donde podían ser simplemente Kerem y Ande, dos personas enamoradas. Ahora bien, ¿qué restaurante es exactamente? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. Los medios de comunicación turcos, los fans más dedicados, los investigadores implacables, han indagado, rastreado, analizado cada detalle, cada foto, cada pista, cada rumor, y aunque no hay una confirmación oficial absoluta, aunque no han aparecido documentos firmados ni pruebas irrefutables, aunque la discreción y el secretismo son la clave, todo apunta, con una certeza cercana al 90%, a un restaurante específico en Estambul. Un restaurante que por su ubicación, por su ambiente, por sus características, encaja a la perfección con las descripciones que se han dado, con las fotos que han aparecido, con las pistas que se han dejado. Un restaurante conocido por su deliciosa y exquisita cocina, que fusiona sabores tradicionales con toques modernos y sorprendentes, por sus impresionantes vistas al Bósforo, ese estrecho que divide Europa y Asia y que ofrece una panorámica incomparable, un escenario de ensueño, y sobre todo por ser un lugar discreto y reservado, alejado del bullicio y del ruido. Un lugar perfecto para que las estrellas de televisión vivieran su amor lejos del escrutinio público, de los paparazzi y de la presión mediática. Pero ¿cómo sabemos que este restaurante fue realmente importante para ellos? ¿Cómo sabemos que este lugar fue el epicentro de su amor? Bueno, aunque no hay fotos explícitas dentro del restaurante que confirmen su presencia, aunque han sido muy cuidadosos con su privacidad, las redes sociales, el ojo atento de los fans y por supuesto, los paparazzi más persistentes nos dieron algunas pistas, migas de pan que nos guiaron en la búsqueda de la verdad. Vimos fotos de Kerem y Ande llegando y saliendo del restaurante en diferentes ocasiones, en citas románticas, en celebraciones especiales, en encuentros que demostraban la complicidad y el cariño que sentían el uno por el otro. Las fotos tomadas a distancia con un zoom potente, pero que revelaban la felicidad en sus rostros, la complicidad en sus gestos, la alegría en sus miradas. Además, en algunas entrevistas, tanto Kerem como Ande, sin mencionar directamente el nombre del restaurante, mencionaron sus lugares favoritos de Estambul, sus rincones preferidos, sus restaurantes predilectos, y las descripciones que dieron encajaban perfectamente con las características del restaurante en cuestión. Las vistas, la ubicación, el ambiente, la comida, todo coincidía, como si fuera un rompecabezas que encajaba a la perfección. Era como si nos estuvieran guiando sin decirlo abiertamente, sin romper su promesa de privacidad, pero al mismo tiempo, dejándonos la certeza de que estaban allí, que ese era su lugar, su refugio, su santuario. Y lo más importante, lo que realmente nos hizo creer en la autenticidad de su amor, lo que nos demostró que su historia era real, que su amor era genuino, fueron las fotos que publicaban en sus redes sociales. Pequeños detalles aparentemente insignificantes, pero que eran las pruebas más valiosas, las pruebas irrefutables. La misma mesa, las mismas flores, la misma vista al Bósforo, el mismo estilo, la misma atmósfera, detalles que demostraban que efectivamente estaban compartiendo momentos especiales en ese restaurante. Detalles que revelaban que ese lugar era su espacio, su burbuja, su refugio. Detalles que demostraban que el amor, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados, incluso en un restaurante, un lugar que se convierte en un refugio para dos almas que se aman, un lugar donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni artificios. Este restaurante no solo fue testigo de su amor, sino que también se convirtió en un símbolo de su relación. Un lugar donde podían ser ellos mismos, lejos del ruido mediático, de la presión de los fans, de los comentarios y las especulaciones. Un lugar donde podían disfrutar de su amor, en la intimidad y la tranquilidad, sin ser juzgados ni observados. Un lugar donde podían construir su historia, su propia historia, lejos de la ficción y de la fama. Un lugar donde podían ser simplemente Kerem y Ande, dos personas que se aman y que quieren proteger su amor. Y aunque lamentablemente su relación llegó a su fin, aunque el amor no siempre es para siempre, el recuerdo de ese restaurante, de ese lugar especial, siempre estará ligado a su historia de amor. Un lugar que atesorará los recuerdos de sus risas, de sus miradas, de sus besos, de sus confidencias. Un lugar que guardará la memoria de un amor que fue real, aunque efímero. Pero, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Kerem y Ande, de su amor en Love is in the Air y del restaurante que fue testigo de su romance?
Aprendemos que el amor, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados, en los rincones más hermosos, en los lugares que menos imaginamos. Aprendemos que la magia, esa chispa que enciende los corazones, puede existir en la vida real, que los cuentos de hadas, las historias de amor que vemos en la pantalla, pueden, a veces, convertirse en realidad, traspasar la barrera de la ficción y transformarse en algo tangible. Aprendemos que el amor es algo precioso, algo frágil, algo que merece ser cuidado, protegido, cultivado. Aprendemos que el amor requiere esfuerzo, dedicación, comunicación, respeto, y que a pesar de las dificultades, de los obstáculos, siempre vale la pena luchar por él, siempre vale la pena arriesgarse, siempre vale la pena creer en el amor. Y en el caso específico de Kerem y Ande aprendemos que aunque su relación haya terminado, aunque el amor no haya perdurado en el tiempo, el cariño, el respeto mutuo y la admiración perduran. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos, demostrando su talento, creciendo profesionalmente y personalmente. Han sabido mantener una relación cordial, respetuosa, a pesar de la separación, demostrando una madurez y una elegancia que les honra. Y por supuesto siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar con Love is in the air, la pareja que nos transmitió la magia del amor, la pareja que nos enseñó que el amor, a veces, puede ser real, incluso en el mundo de la fama, de la ficción y de los focos. Así que hemos recorrido juntos la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde la chispa que nació en Love is in the air, esa serie que nos robó el corazón, hasta el restaurante que fue testigo de su amor, ese lugar especial que atesoró sus secretos. Hemos hablado de química, de rumores, de fotos, de lugares especiales, de complicidad, de miradas, de besos y sobre todo, de amor, de ese sentimiento que nos hace vibrar, que nos hace creer en la magia, que nos impulsa a soñar. Hemos aprendido que el amor puede surgir en cualquier lugar, que el amor verdadero existe, y que aunque a veces duela, siempre vale la pena. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí, que les haya emocionado, que les haya recordado la importancia de creer en el amor, de luchar por él, de protegerlo. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen en el amor que surgió entre Kerem y Hande? ¿Creen que su historia fue real, genuina, auténtica? ¿O prefieren quedarse con la magia de la ficción? ¿Tienen algún otro dato sobre ellos, alguna otra anécdota, alguna otra pista sobre el famoso restaurante que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué opinan sobre estos temas, conocer sus perspectivas, compartir con ustedes la pasión que sentimos por las series turcas y por las historias de amor. No duden en expresarse, en compartir sus teorías, en debatir, en ser parte de esta comunidad, de esta familia de amantes de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les emocionó, si les hizo suspirar, si les hizo creer en el amor. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, adoran las series turcas y las historias de amor. Ayúdenme a hacer crecer este canal, a compartir esta pasión, a que más personas conozcan estas maravillosas historias. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Estén atentos a las últimas noticias, a los análisis, a las curiosidades, a las historias de amor y a todo lo que les apasiona del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Únanse a esta comunidad, a esta familia. Sean parte de la magia. Muchas gracias por ver, por acompañarme en esta aventura, por compartir su tiempo y su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y que el amor siempre los acompañe. Un abrazo gigante.